Hoy es 20 de noviembre. Estoy aquí oyendo el ruidito del agua en un riachito pequeño en Córdoba, en José de la Pintana, oyendo los pájaros y continúo con la filosofía de Moria. Cuando descubro que psicodrama en realidad es equivalente a vida, que solamente hemos hecho como un recorte cuasi científico de observar con microscopio en el escenario un pedazo de la vida, sin darnos cuenta que sale y se inscribe en el fluir constante como el de este río, y entonces buscando en los antecedentes de cómo nace este movimiento de tomar un espacio de la vida y llevarlo al escenario dramático, me aparece en el escrito traducido directamente del alemán, que lo hizo traducir Sergio de Guimarães, el teatro de la bendición. Es maravilloso que el teatro de la bendición, o el teatro recíproco, como lo llama Moreno, define un teatro que debe tomar lugar en el seno mismo de la vida, de la casa, de la familia, de la relación. Describe maravillosamente que las relaciones tienen casi dos aspectos. Uno es lo profundo del amor, el otro la apariencia que va tomando debido a los múltiples influjos del mundo que va rodeando a esa persona, a esa relación, a ese encuentro. Mundo que no es solamente el aquí, ahora, el actual de la situación vital de una familia, de una pareja, de una persona. Es mundo que va creando una apariencia que viene de lo profundo de la historia de la humanidad. Moreno sostiene que solamente allí, en el corazón del hogar, en el momento del aquí y ahora, donde algo ocurre que puede transformarse en conflicto, es allí el momento donde el psicodrama debe tener lugar. Es allí el momento donde la inversión de roles nos debe permitir entender al otro desde un lugar distinto, desde el espejo, desde el lugar que le pertenece a la mirada profunda del amor. Dice en ese texto que recién cuando toda la comunidad está invitada a ese cambio va a ser profundo, va a ser el momento de la bendición, que en alemán casi se puede equiparar la palabra al momento de la inspiración o de la improvisación. Por esto es que, de alguna manera, cuando hablamos de socio-psicodrama, estamos en realidad hablando de este teatro de la bendición. Hemos perdido con el tiempo la costumbre de ir a la casa del otro, a ayudarlo en su situación, sea esta cual fuera, o de invitar a la casa nuestra a recibir ese momento de bendición. Con el tiempo se ha ido perdiendo esa posibilidad. Sin embargo, sí está abierta la posibilidad del trabajo en una comunidad, del trabajo en una matriz social que nos permita, al abrir su corazón, al abrir su alma,
entrar, formar parte, compartir aquellas situaciones difíciles que esa comunidad está viviendo y desde allí poder hacer los movimientos que un teatro de la espontaneidad, que un teatro de la improvisación, que un psicodrama, método psicoterapéutico, nos permitirían hacer, como pedirle a unos y otros que cambien el rol, a unos y otros que se pongan en el lugar del otro y miren al mundo, al entorno, a la apariencia heredada y presente desde ese otro lugar. Desde allí es probable que al volver a nuestro propio lugar tendremos una mirada diferente, totalmente diversa de aquello que en ese momento nos parecía difícil, imposible, incomprensible. Si pudiéramos incluir en el centro mismo de una matriz social esta posibilidad, pongámonos en el lugar del otro, hagamos esa apariencia que en el aquí y ahora nos conflictúan, transformémosla en un instante de teatro, de espejo, de representación y miremos las posibilidades que tiene de cambiar para que de alguna manera al cambiar vuelva al seno de la matriz social como volvería al seno de una casa, de una familia, de una pareja, de una persona en el teatro de la bendición y cambiaría la estructura de esa matriz en la que estamos insertos. Si yo imagino en este momento la matriz social y miro los refugiados, es más, miro a aquellos migrantes que en mi país han llegado buscando un espacio de trabajo, un espacio que los acoja, un espacio donde poder vivir, viniendo de situaciones muy difíciles y muy conflictivas. En esta matriz social de nuestro país, que se ha formado de todos aquellos que llegaron de estas mismas situaciones difíciles. Se ha formado de los italianos que escapaban del hambre o de la guerra, de los españoles que vinieron en los barcos porque la diáspora los había echado, de aquellos que escaparon de la guerra civil, de aquellos que políticamente estaban en desacuerdo o eran anarquistas, de los alemanes y los judíos que escaparon antes y después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses que vinieron a llevarse las tierras, no las tierras porque eran inllevables, los árboles de quebracho, pero después descubrieron la riqueza maravillosa del amor de esta tierra y se quedaron y plantaron y crecieron. Los irlandeses que se escaparon del hambre de las papas y así tantos, los suecos que emigraron en cantidades enormes para llegar aquí y que le dieron al Club de la Boca el color de su bandera. Todas estas historias están insertas en la matriz social de nuestro país, pero últimamente aquellos que han venido no son los que cruzan el mar, son aquellos que vienen a pie, que vienen por tierra, que vienen desde los países limítrofes que han mantenido en su matriz social mucho más la sangre originaria, como el Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, que nuestro país. En esos países los asentamientos indígenas eran asentamientos sedentarios, eran construcciones de ciudades, eran básicamente agricultores, permanecieron en esos espacios. Nuestros indios, nuestros pueblos originarios, hasta por lo menos hasta más abajo
de Santiago. Bueno, eran pueblos que de alguna manera eran guerreros y luchadores, eran nómades. Y si no eran guerreros en el momento en que se pusieron los alambrados, esos pueblos dejaron de circular y murió su alma nómade que se llevó consigo mismo el idioma, llevó los mitos que lentamente van volviendo a nacer. Cuando se alambró la Patagonia, cuando Brown y Menéndez alambraron esa Patagonia, y también otros personajes de nuestra historia, estos pueblos nómades quedaron circunscriptos a espacios muy inhóspitos, que cuidaron y que mantuvieron y que recién ahora se expresan. Pues bien, todos estos pueblos secretos, profundos de nuestra América empezaron a aflorar en 1992. Todos ellos sabían que pasados los 500 años se abriría un portal que les permitiría volver a nacer a la luz y mostrarse. A partir de allí empezaron a emigrar también hacia la Argentina. Llegaron muchos y en realidad tomaron el lugar del trabajo, ya sea de la señora que cocina en mi casa maravillosamente bien y cuidando el alma de la casa, como lo de tantas otras que conozco, como los que construyen las casas, como las voces de guaraní o de quichua que oímos alrededor nuestro, son de aquellos hermanos que han llegado buscando la continuidad de América. ¿Qué ocurre ahora? Ahora nos hemos contagiado del mundo evolucionado, entre comillas, y entonces decimos que los migrantes vienen a hacernos daño. Entonces decimos que tenemos que hacer cárceles para los migrantes. Señores, en esta matriz social que no tiene lugar para aquellos seres que cuidaron la tierra hasta que llegamos nosotros, seguramente será muy difícil sobrevivir. Por eso creo que un espacio de teatro de la bendición, un espacio donde, viendo todos estos aspectos, podamos de alguna manera dejar que se expresen, podamos encontrar la tierra sin mal del pueblo guaraní que fue al encuentro de los jesuitas, que la cuidaron, les enseñaron sus conocimientos, pero también recibieron de ellos, y que habiendo creado un espacio realmente de unión, fueron expulsados, echados de nuestra América. Vamos a realizar nuevamente esa gesta de odio y de no comprensión y no comunicación, o vamos a seguir por el camino de la unidad, del amor, del conocimiento unos del otro, como dice el Papa Francisco, levantar muros solamente los levanta en nuestro corazón, porque nuestro corazón late al unísono con el corazón de los demás y además late al unísono con el corazón de la tierra, que tiene un ritmo igual al de nuestro corazón en la atmósfera. Gracias.